Te saludo deseándote paz. Esta es la lectura del libro titulado Soy un hijo victorioso. Capítulo 6. Primera parte. Dios te ama, Satanás te odia. Reflexiones sobre la parábola del hijo pródigo. Comencemos. Después de haber sido durante varias décadas los más reconocidos intérpretes de la música salsa en Estados Unidos, el Caribe y prácticamente todo el mundo, Ricardo Rey y Bobby Cruz volvieron a ocupar las primeras planas de periódicos y revistas cuando decidieron entregarle su vida al Señor. Tan pronto se convirtieron al cristianismo, se dedicaron a cantar y a predicar. Compusieron melodías y escribieron letras que hablan del amor de Jesús y también musicalizaron reconocidas historias bíblicas. La historia de Ruth, la moabita que decidió serle fiel a su suegra en un tiempo de crisis, y la parábola del hijo pródigo fueron dos de las que más se popularizaron. La gente las escuchaba e incluso las bailaba, atraída por el pegajoso ritmo salsero, sin detenerse mucho en la letra y en la intención de los artistas de transmitir el mensaje bíblico de amor, fidelidad, arrepentimiento y reconciliación. En el caso del hijo pródigo, Dios inspiró a Rey y a Cruz para componer la canción y titularla Juan en la ciudad, de modo que el mensaje fuera comprendido con facilidad. De todas las parábolas de Jesús, esta es la más conocida. Sin exagerar, no existe pastor y predicador en el mundo que no haya enseñado y predicado basado en ella por lo menos una vez a lo largo de su ministerio. En más de una ocasión, al ser interrogados por la razón que les había impulsado a musicalizarla, los salseros puertorriqueños aseguraron que esa parábola describía la historia de sus vidas, su desorden y desenfreno alejados del Padre, y la oportunidad que Dios les había dado para regresar y recibir su abrazo misericordioso después de tantos años de satisfacciones pasajeras y desilusiones permanentes. Para estos reconocidos intérpretes, la del hijo pródigo es la historia nuestra y la de todos los seres humanos sobre la tierra. La historia de cómo alguien se extravía de la senda correcta hasta que decide reencontrarse con el amor de Dios. Comparto la opinión y agrego: la parábola del hijo pródigo es el espejo que refleja el caos al que llega un individuo cuando toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Es una muestra de cómo el pecado afecta las relaciones entre los padres e hijos y las relaciones entre hermanos. Es una historia que describe los estragos del pecado en contraste con la continua disposición del Padre a perdonar. Es la clara descripción de la miseria a la que conduce una vida pecaminosa y la detallada bendición de la gracia. En resumen, esta parábola es el ejemplo diáfano de que Dios te ama y Satanás te odia. A Ricardo Rey y Bobby Cruz, Dios les dio el talento y la habilidad para resumir la parábola del hijo pródigo en unas breves estrofas. Para la enseñanza que quiero compartirte en este capítulo sobre la manera como Satanás ataca a los hijos, niños, adolescentes y jóvenes para alejarlos de sus padres y del amor de Dios, es necesario que conozcas más a fondo el relato de Jesús. Parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él
comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa, hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Antes de profundizar en la historia, creo importante y oportuno recordarte que una parábola es una narración breve y simbólica, un relato figurado basado en una observación verosímil del que se extrae una enseñanza moral. Jesús se valió de la parábola para compartir sus más importantes enseñanzas. Por otra parte, la palabra pródigo es un adjetivo que tiene connotaciones positivas o negativas dependiendo de la idea que se quiera expresar. En el sentido positivo, el adjetivo pródigo se aplica a alguien que da con generosidad y sin restricciones. En el sentido negativo, el término se aplica a alguien que despilfarra sus recursos. El relato de Jesús coincide con la definición negativa de esta parábola. La parábola del hijo pródigo describe el incondicional amor de Dios por los que se apartan de su camino y desperdician su vida cediendo a las tentaciones. En esta confrontadora historia vemos lo que Dios hace con alguien dispuesto a reconocer que el pecado lo ha sumido en la miseria y decide regresar a los caminos de rectitud. Lo que más me llama la atención es que Jesús, el maestro de maestros, aprovecha el potencial de la parábola remitiéndose al cuadro de la relación de un padre común y corriente con su hijo para sembrar un principio de vida en el corazón del hombre. En esa hermosa ilustración yo me veo retratado como padre y te veo a ti retratado como hijo o como hija. Y me hago estas preguntas que también espero inquieten tu corazón. ¿Hasta dónde está dispuesto un padre a llegar por el bienestar de su hijo? ¿Hasta dónde está dispuesto un hijo a reconocer que fuera de la cobertura de sus padres su vida está expuesta a las artimañas de Satanás? Recuerda, la parábola del hijo pródigo es una demostración de cuánto Dios te ama y cuánto Satanás te odia. En tu condición de hijo o hija, necesitas entender que te encuentras en una edad peligrosa, que estás en una etapa de alta vulnerabilidad en la que la seducción diabólica te rodea. Es ese periodo de tu vida en el que el astuto enemigo de tu mente
de tu corazón y de tus emociones, buscará de cualquier modo sacarte de la comodidad de tu casa, de debajo de la cobertura de autoridad de tus padres, para llevarte a un mundo artificial que te deslumbrará por instantes, pero que en un momento a otro se desvanecerá y te arrastrará a la miseria, al caos y la desesperación. Lo que quiero decirte es que, si se lo permites, el enemigo de tu vida y de tu proceso te sacará de la protectora calidez de tu hogar y te llevará por caminos de desilusión hasta la bancarrota física, material y espiritual. La mayoría de las veces lo hará de manera sutil, sin que tú mismo o tú misma te des cuenta, porque la Biblia dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Eso fue lo que hizo con el hijo pródigo. Como dijeron Ricardo Rey y Bobby Cruz, de una u otra manera, en algún momento de la vida, todos estamos retratados en ese muchacho rebelde que decide salir de la casa y de la cobertura de su padre cuando todavía no es el tiempo para hacerlo. Te invito a que estudies su actitud y que observes sus vivencias y luego imites la sabia decisión que tomó y que le dio un giro a su vida. El muchacho se va de la casa. Lo hace después de pedirle a su papá que le dé la parte que le corresponde de los bienes familiares. La Biblia no dice cuánto tiempo lleva el padre trabajando, sacrificándose y ahorrando para dejarles algo digno a sus hijos que luego les sirva para avanzar con sus propios medios cuando llegue el tiempo de hacerlo. Lo que sí asegura Jesús es que el muchacho, el menor de los hijos, decide dilapidar su presente y arruinar su futuro, pidiéndole lo que le corresponde y marchándose lejos de la casa. Él toma la decisión desacertada. No sabemos si el padre intentó persuadirlo. La escritura tampoco lo dice. Me atrevo a pensar que, como lo harían tus padres ahora si te ven en una situación similar, el hombre procuró hacerlo reflexionar, pero el muchacho se fue. Lo mismo en un acto de rebeldía, sin saber que esa decisión le traería consecuencias lamentables. Esto dice la Biblia sobre la oportunidad que Dios te da de decidir. Deuteronomio 30:15 al 19. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Todo está dado. El resto depende de una decisión y una elección. Llegó el momento de preguntarte, en tu condición de hijo, ¿quién guía tus decisiones? ¿Quién es el timonel del barco de tu vida? En el caso del hijo pródigo, es claro que Dios no estaba guiando sus pasos. El muchacho lo malgasta todo. Acabó con su porción de la herencia familiar y, lo que es peor, desgastó sus fuerzas, sus capacidades, su ánimo, su vida. No sucede nada distinto cuando se toma una decisión fuera del plan de Dios y desobedeciendo a los padres. La parábola de Jesús está dirigida a todos los seres humanos, pero al usar el cuadro de un hijo rebelde que apenas superaba la adolescencia, intencionalmente le hace una advertencia a los de tu edad. Satanás
está empeñado en tentarte para que malgastes una de las mejores etapas de tu vida. El diablo sabe que si arruina la vida de un niño y de un joven como tú, está arruinando el futuro de toda una generación. En la exhortación a un rey, el proverbista destaca estas palabras de la madre de Lemuel. Proverbios 31, 3 y 4. No desperdicies tu vigor con mujeres, esas te arruinan a los reyes. No es para los reyes o Lemuel beber mucho vino. El hijo pródigo hizo lo contrario a esta exhortación. Desperdició su fuerza, su potencial y sus recursos, transitando un camino de destrucción. El esfuerzo de su padre durante toda la vida lo diluyó en pocos días con amigos ocasionales y mujeres de baja o nula conducta, nadando en licor, trasnochándose en fiestas descontroladas y otras pasiones desordenadas. De esa forma, el muchacho quedó reducido a la miseria física y espiritual. Ya sin ningún recurso, los amigos ocasionales se alejaron. Todo empezó a faltarle y el hambre a sobrarle. Espero que este triste cuadro te parezca cercano. Muchos son tus amigos mientras obtienen de ti algún beneficio, mientras pueden sacarte algo. Tan pronto lo material se acaba y la necesidad física es evidente, la mayoría de todos se alejan dejándote peor que antes, reducido a la miseria espiritual. El muchacho reflexiona y toma una decisión. Jesús continúa diciendo en su historia que la hambruna golpeó a la provincia donde estaba el muchacho. No había comida y, de haberla, él tampoco tenía un céntimo para comprar un pan. Esa miseria física y espiritual lo condujo a buscar trabajo en un criadero de cerdos, y las punzadas en el estómago vacío lo hacían anhelar las algarrobas que les regaba a los animales. Allí, en medio de la miseria, la desesperación y la desesperanza, Dios le permitió reaccionar y reflexionar. Lucas 15, 17 al 19. Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. En medio de las crisis, la agonía, el hambre y el dolor, siempre aparece una luz que te permite observar tu estado y te guía a reflexionar. La oportunidad de reflexionar es parte de la gracia del Padre. Satanás te dirá que tu sufrimiento y tu miseria es lo que te mereces por haber fallado. Dios te dirá que te brinda una oportunidad para levantarte y recuperar lo que perdiste. Las dos voces las escuchas justo cuando te encuentras a un paso de retroceder y a un paso de caer en el abismo. Todos hemos estado en esa delgada línea alguna vez en la vida. Si la mirada y el corazón están puestos en Dios, tomarás la decisión correcta, así como lo hizo el protagonista de la historia. Entonces, regresó a la casa de su padre. De aquí en adelante, la narración de Jesús se concentra en lo que sucedió cuando el joven regresó a la casa. Se dio cuenta que desde el día en que salió impulsado por su rebeldía
y su afán de probar el mundo, su padre lo estaba esperando y se lo demostró corriendo a abrazarlo tan pronto lo vio, sin importarle cuán sucio y maloliente venía. Lo mandó a bañar, ordenó a sus sirvientes que le cambiaran las ropas, le puso un anillo en señal de restauración de su condición de hijo con autoridad en la casa y organizó una fiesta de bienvenida que justificó con estas palabras: porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Lucas 15:24. El odio de Satanás quedó eclipsado, reducido y anulado por el amor de un Padre perdonador. Todo esto sucedió cuando el hijo, que había causado dolor y se había destruido a sí mismo, decidió reconocer su pecado y regresar a casa. El otro protagonista. Cuando se estudia la historia del hijo pródigo, todos, por lo general, se enfocan en las decisiones y actitudes de este joven y en la misericordia del Padre, porque en torno a ellos gira la enseñanza principal del pasaje. Sin embargo, hay algo más en el relato que merece ser tenido en cuenta: los sentimientos encontrados del hermano del pródigo. Jesús comenzó su narración diciendo que el hombre tenía 2 hijos. El hermano mayor se quedó al lado del padre cuando el menor decidió irse de juerga. Su disgusto fue visible al enterarse que el pródigo había regresado y que su padre estaba de fiesta. Por ese motivo, dice la Biblia que se enojó y no quiso entrar. El padre tuvo que intervenir y llevarlo a meditar en la importancia de hacer fiesta, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hablo de la hermandad en el próximo capítulo. Permíteme aprovechar esta parte de la historia del hijo pródigo para enseñarte que si tienes hermanos, necesitas recordar que Dios te los dio, porque ellos también son claves e importantes para el cumplimiento de tu propósito en la vida. En algunas ocasiones te afectarán a ti y al resto de la familia con algún comportamiento negativo, pero aún así seguirán siendo tus hermanos. Tu actitud en casos como esos es pensar con prudencia y sabiduría qué te gustaría que ellos hicieran si fueras tú el que se encuentra o la que se encontrara en esa situación. Ora y llora mientras tu hermano se desvanece en la perdición. Alégrate y celebra cuando decida regresar y disponerse a la restauración. Espero que la narración de Jesús le dé un claro alineamiento a tu vida, tanto en lo personal como en lo familiar. En tu condición de hijo necesitas comprender que los planes de Dios para ti tienen un tiempo. Salomón lo dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Eclesiastés 3:1. Dios determinó un tiempo para que llegaras a tu hogar y fueras de bendición para tus padres. De la misma manera, Él ha determinado un tiempo para que salgas de la casa e inicies un nuevo ciclo con la formación de tu propia familia. Hacerlo antes e impulsado o impulsada por un acto de rebeldía como hizo el hijo pródigo es caer en la trampa del enemigo y navegar con angustia entre las olas de la muerte. Me gustaría ser más detallado y específico con cada una de las enseñanzas morales y espirituales de la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, creo que lograré tocar tu corazón de una manera mejor
permitiéndote conocer en detalle el testimonio de mi hijo David Cañas. Cada vez que medito en el protagonista del relato de Jesús en Lucas 15, no dejo de pensar en ese periodo de tiempo en el que mi hijo fue dominado por la rebeldía y se dejó atraer por el mundo. A diferencia del hijo pródigo del que habló Jesús, David no se fue de la casa por su voluntad. Yo tuve que pedirle que lo hiciera cuando, después de darle varias oportunidades, él prefirió seguir su vida disoluta. A continuación, mi hijo comparte su historia. Mi testimonio. Por David Cañas. Un proceso de desilusión, confrontación y transformación. Cada vez que leo la parábola del hijo pródigo y escucho una enseñanza basada en ella, me veo retratado en gran parte de las malas decisiones y la equivocada conducta de su protagonista. Yo no fui pródigo porque malgasté los bienes de mis padres, pero sí lo fui desperdiciando por mucho tiempo mi llamado y la bendición de haber nacido en el seno de una familia pastoral. Los episodios que narro seguidamente no aparecen en orden cronológico. Los comparto según la importancia en mi proceso de desilusión, confrontación y transformación. Gran parte de mi niñez la viví en el mismo lugar donde mis padres eran pastores. Disfrutaba participar en la escuela dominical y compartir con otros niños de mi edad. Me gustaban los servicios de jóvenes por las alabanzas y me impactaban los cultos generales por las poderosas manifestaciones de Dios. Ir a los campamentos también era de mi agrado por las enseñanzas y los tiempos de recreación en piscinas, canchas de fútbol y otros deportes. Cuando me llevaban a actividades de adultos porque mis padres no tenían con quién dejarme, pasaba el tiempo jugando durante las conferencias, pero no me perdía el mover de Dios en las ministraciones. Al igual que ahora, éramos una familia muy unida y todo lo que hacíamos giraba en torno al servicio a Dios. Disfruté cada experiencia, fui un niño feliz, por lo tanto, no tengo razones para decir que la iglesia me robó a mi familia, como sucede con otros hijos de pastores que hablan con resentimiento de abandono, peleas y depresiones porque sus padres pocas veces o nunca estuvieron para ellos por otra causa o a causa del ministerio. La frustración que me llevó a resentirme con Dios. A la par de mi gusto por la iglesia y el servicio al Señor, otra de mis pasiones desde niño fue jugar fútbol, deporte al que dedicaba la mayor parte del tiempo. Estuve en los equipos del colegio y participé en cuanto campeonato surgía, pero en una ocasión, más o menos a mis 13 años de edad, durante una convención distrital, un pastor se me acercó y me dijo: siento decirte de parte de Dios que lo tuyo no es el fútbol y que debes ir soltando porque Él tiene un propósito diferente contigo. Imagínense el impacto que sufrí al escuchar esas palabras. Yo estudiaba en el Colegio Americano de Bogotá y faltaban pocos días para participar en las Olimpiadas Americanistas que se llevarían a cabo en la ciudad de Barranquilla. Este pastor no tenía ni idea del choque que me producía lo que me estaba diciendo, pero yo entendí el mensaje. Llegué a la casa y oré intentando manipular a Dios. Señor, tú eres el creador de todas las cosas, el Dios eterno que no cambia. Yo he entendido tu mensaje y estoy dispuesto a servirte, pero déjame ir al torneo en Barranquilla. Tú eres el Dios del tiempo. ¿Qué te cuesta esperarme 15 o 20 días? Hice esa oración y me fui a dormir. Al día siguiente,
Antes de empezar un entrenamiento, me puse a calentar y me lesioné tan pronto toqué el balón. No pude entrenar. Regresé a la casa evitando que se dieran cuenta de lo sucedido y pasé una noche tortuosa por el dolor. Al día siguiente fue inevitable que se descubriera lo que me estaba pasando. Mi mamá me llevó de inmediato a la clínica infantil de Colsubsidio. Diagnóstico: me lesioné de la rótula, se regó el líquido de los meniscos y los ligamentos inferiores de la rodilla se desgarraron. El doctor dijo que tenía dos opciones: operarme, lo que implicaba quedar incapacitado durante 6 meses, o proceder con un tratamiento natural de menos tiempo que no ofrecía garantías. Preferí el natural con la idea de no perderme el campeonato. Regresé a la casa vendado y en muletas. El sábado, 3 días después, tenía partido en un torneo intercolegial. Inventé una excusa y salí de la casa. En el camino, en un acto irresponsable, me quité las vendas y llegué a la cancha. El profesor me programó para jugar. Tan pronto toqué el balón en el calentamiento, la lesión se reiteró. Esta vez no tuve forma de ocultarlo. Llegué a la casa y luego del inevitable regaño, mis padres me llevaron a la clínica y fue necesario empezar de nuevo el tratamiento. Esa misma noche me puse a pelear con Dios. Le dije: a un niño no se le trata de la forma brusca como lo estás haciendo conmigo. Quiero servirte, pero no a las patadas, no a la fuerza. No te voy a negar porque sé que eres real y te he visto actuar, pero puedo decidir no servirte. No quiero seguir caminando contigo porque la forma en que me tratas no me parece justa. A esa edad no sabía lo que era un proceso ni un desierto. En mi cosmovisión de adolescente no podía comprender que el Señor actuara de esa manera. La frustración me llevó a cortar con Dios y buscar el mundo. Quiero dejar esto claro: el mundo no me buscó a mí. Yo busqué el mundo porque estaba resentido con Dios. Empecé a consumir licor y a fumar. Luego me enteré que cerca de la casa un vigilante vendía marihuana en su caseta y allá fui a parar. No sabía cómo se fumaba eso, pero en ese bajo mundo, plagado de adultos inescrupulosos a los que nada le importa destruir el corazón y la vida de un niño, los malos hábitos se aprenden rápido. La marihuana me sedujo más que el licor y me habitué a ella. Después llegaron poco a poco la cocaína, el perico y otras drogas. Me fui alejando de la iglesia. Lo que me atraía de niño ya no me producía el mismo entusiasmo ni el mismo interés. Así duré unos 4 o 5 años. Nunca descuidé los estudios porque me agradaban. Tanto así que me gradué de la secundaria al finalizar el 10º grado y de inmediato ingresé a la universidad. También me propuse cultivar mi cuerpo y me inscribí a un gimnasio. Pero lo espiritual lo dejé a un lado. Cuando les compartí a mis padres la decisión de no volver a la iglesia, mi papá fue radical. Me dijo que había un solo Dios y que mientras yo viviera en la casa, Él no iba a tolerarme el pecado. Me volví rebelde, ya no era el mismo, no disfrutaba lo que tuviera que ver con Dios y me aparté de la iglesia por causa del resentimiento. Y hasta aquí la primera parte de este capítulo 6.
Te animo a estar conmigo en el desarrollo de la segunda parte. Recuerda, en la voz de Julián Muñoz, este es tu canal, te invito a pensar.